El edificio de oficinas Sevilla 1 está situado en la avenida San Francisco Javier, en el cruce de Ramón y Cajal y Luis de Morales. Fue construido por los arquitectos Luis Fernando Gómez Stern y Manuel Trillo de Leiva en 1972. El edificio fue declarado Bien de Interés Cultural, ya que fue uno de los primeros edificios de oficinas que se construyeron en los años 70, lo que causó un gran impacto ante la población, ya que despertaba el desarrollismo de la década de los 70 por su inusual modernidad y altura de 34,98 metros. La fachada principal del edificio alberga 55 metros de longitud de la avenida Ramón y Cajal y una altura de 11 plantas, que ofrece un espectacular juego rítmico con paneles prefabricados de hormigón. En el ámbito sevillano, este edificio es considerado un rascacielos, no solo por la altura, ya que no es excesiva, sino también por el uso de oficinas que se le ha dado y por su forma prismática, compuesta por dos módulos rectangulares, uno de los cuales es para el uso de oficinas y en el otro se sitúan los ascensores.
Pero para conocer bien el edificio de Oficinas Sevilla 1 es necesario preguntarse cuáles han sido las influencias de Manuel Trillo para que en los 70 se plantease proyectar este edificio con dichas características que rompían con el resto de la arquitectura en Sevilla. Manuel Trillo de Leiva recibió influencias del rascacielos clásico americano, cuyos comienzos se remontan a finales del siglo XIX. La historia de los rascacielos pasa por 4 fases. La funcional, de 1880 a 1900, en la que los rascacielos se construían para las actividades empresariales, que eran el motor que impulsaba la innovación. Para entonces, la arquitectura estaba al servicio de la ingeniería y el diseño era algo muy secundario, como Manzana Monadnock y el edificio Republic en Chicago. En la ecléctica se produjeron algunos de los monumentos más notables de la historia del rascacielos, creándose grandes templos y palacios renacentistas a gran escala, como Temple Court y la Torre Liberty que se encuentran en Nueva York. En la moderna, los partidarios de dicha etapa buscaban tanto lo funcional como lo artístico. La arquitectura fue interpretada como un desafío creativo que exigía una respuesta original al cambio tecnológico y cultural, surgiendo una simplicidad engañosa y capaz de lograr una afable y distinguida elegancia, como la Casa Lever en Nueva York y el Centro Federal en Chicago de Mies van der Rohe. En el posmodernismo son los edificios de abrumadora escala e impacto, buscando nostalgia, novedad e inspiración. Estos rascacielos juegan con nuevas fronteras, pero conducen a un callejón sin salida, de una frivolidad monumental. Las influencias que Manuel Trillo refleja son las de la primera y la segunda etapa de la historia del rascacielos, de raíz racionalista, funcional, prismático y miesiana. Por ello, Manuel Trillo de Leiva intenta comprometerse con la vida metropolitana y con la tecnología del presente, aunque este tipo de arquitectura sea más bien de carácter ingenieril, ya que deja al descubierto las formas de los elementos estructurales usados, quedando la fachada en un segundo plano que más tarde revestirá con paneles prefabricados de hormigón. Finalmente, otra característica de la arquitectura miesiana es el uso del vidrio y el hormigón, que Leiva utiliza para las ventanas, quedando una arquitectura de rígidos geométricos y desprovistos de la ornamentación, cuya forma posibilitaba ubicar los elementos de instalaciones que precisaban los diferentes módulos de oficinas. La estructura es un sistema reticular, de placas aligeradas, nervadas en 2 direcciones ortogonales, cuyo aligeramiento se consigue mediante la inclusión de elementos prefabricados, prescindiéndose totalmente de la utilización de jacenas como elementos de apoyo. Los pilares son de hormigón armado. La cimentación se proyectó mediante zapatas armadas arriostradas sobre pilotaje y con muros de contención. Esta tendencia al uso de bloques de hormigón prefabricados era bastante común en la época en la que situamos el edificio de oficinas. Los hay residenciales, centros de oficinas u hoteles, de cristal y de hormigón, verticales e inclinados, con diseños tradicionales y vanguardistas. Muchos resultan espectaculares y guardan en su interior un sinfín de fascinantes secretos. Pero entre ellos, solo unos pocos ostentaron el honor de convertirse en el rascacielos más alto de España en algún momento de la historia. No quieren ocultarse ni pasar desapercibidos. Se diseñaron para sobresalir, para que la gente los contemplara y los admirara, y en algunos casos, para ser los más altos del país, de Europa
e incluso del mundo. Los rascacielos son la máxima expresión de un sueño. El sueño de conquistar el cielo que ha acompañado al hombre desde todos los tiempos. Ya en el Antiguo Testamento se hablaba de la Torre de Babel, una construcción con la que los humanos pretendían llegar al cielo y que fue frustrada por Yahvé, haciendo que los constructores hablaran distintas lenguas y no pudieran entenderse entre sí. Pero más allá de aquella mítica torre, a lo largo de los siglos existen decenas de ejemplos de construcciones que buscaron pasar a la eternidad por su altura. Desde las pirámides hasta las catedrales, pasando por torres de defensa, campanarios y todo tipo de singulares construcciones. Sin embargo, la tecnología que hizo posible los rascacielos no llegó hasta el siglo XIX y empezaría a usarse de forma masiva después de un suceso trágico ocurrido en 1871. El origen de los rascacielos se vincula siempre a finales del siglo XIX en Chicago. Hay un incendio en Chicago descomunal y bueno, el resultante de ese incendio es que la ciudad vieja de Chicago, seguramente una ciudad casi como la del oeste, de las películas del oeste, pues se va a convertir en una ciudad moderna, ¿no?, del siglo XX. Los primeros rascacielos de Chicago y Nueva York pudieron levantarse gracias a la incipiente industria del acero, cuyas estructuras permitían soportar colosos de gran altura y peso. Pero estos edificios también fueron posibles gracias al uso del vidrio, del hormigón y sobre todo a un invento revolucionario: el ascensor. Seguramente sin el ascensor, pues esta especie de deseo de la humanidad de ir cada vez más alto, pues hubiera quedado, pues eso, en las 10, 12 plantas, seguramente no más allá de ahí, ¿no? Pero mientras las ciudades americanas crecían y crecían en vertical, en Europa las cosas eran muy diferentes. En el viejo continente, los rascacielos se observaban por aquel entonces con admiración, pero también con gran recelo. En Europa existe una cultura vertical propia, que es la de las iglesias, la de las torres, la de los campaniles, y el intruso americano, como para alguno de ellos, bueno, esa es un poco su interpretación, pues se le pone el semáforo rojo.